Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la siguiente ponencia que lleva por nombre Mecanismo de acción y reacciones adversas de dos benzodiazepinas muy importantes en el uso clínico, de nombre lorazepam y clonazepam. Entramos ya a una nueva etapa de esos fármacos depresores del sistema nervioso central, recordando los anteriores grupos farmacológicos antipsicóticos que hemos conversado en las semanas anteriores. Ahora nos enfocamos a las benzodiazepinas, entendiéndose que el mecanismo de acción ya cambia, ya no es el mismo. Básicamente las enfermedades en las cuales son indicadas esos medicamentos ya es diferente. Una psicosis, estamos hablando de un trastorno mayor, entonces aquí estamos frente a problemas con ansiedad, con todo lo relacionado a trastornos menores, ¿no? Convulsión también, epilepsia, en el caso de clonazepam. Entonces vamos a conversar de las benzodiazepinas y ciertas características farmacológicas que lo caracterizan a este grupo. Primero conversemos del lorazepam, una benzodiazepina que nosotros ubicamos aquí en la lámina de enfrente a la membrana celular, como podemos observar aquí en el cursor. La membrana celular con su configuración de los fosfolípidos. En la parte externa aquí tenemos la parte extracelular y en la parte interna el intracelular. Pero en la parte central ya tenemos un receptor diferente a los anteriores que hemos visto. Lo que encontramos enfrente es un receptor ionotrópico porque va a permitir la entrada de un ion que es muy importante, en este caso es un anión que lleva por nombre cloruro. Sí, es un canal que va a permitir la entrada del cloruro. Bien, si nos damos cuenta, este receptor, que es un canal ionotrópico, tiene 5 subunidades: la subunidad beta-beta, la subunidad alfa-alfa y la subunidad gamma. Entonces este receptor ionotrópico está conformado por 5 porciones o 5 subunidades: 2 alfa, 2 beta y una gamma. Si nos damos cuenta, entre la subunidad beta y la subunidad gamma son los puntos de actividad de un compuesto muy importante a nivel del sistema nervioso central, que es el GABA. El GABA es muy importante, el ácido gamma-aminobutírico. El GABA tiene sus puntos de acción aquí entre la subunidad beta y gamma, beta y alfa, perdón. Si seguimos en la parte entre gamma y alfa, vamos a encontrar un punto donde señala benzodiazepina. ¿Qué quiere decir? Aquí está el punto de acción farmacológica del grupo de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan a este nivel. Su sitio de unión se ubica entre las subunidades beta y la subunidad alfa. ¿Qué es lo que tenemos que aprender ahí? Y un aspecto muy importante, que las benzodiazepinas, cuando nosotros leemos en la literatura, en el campo farmacológico, nos indican que las benzodiazepinas son moduladores alostéricos. ¿Y a qué viene el nombre modulador alostérico? En que no actúa en el sitio de acción del GABA, sino que actúa en un punto diferente al sitio de acción, al sitio catalítico. Por lo tanto, actúa en un sitio alejado del sitio de acción o del sitio catalítico. Por eso se le llama a las benzodiazepinas moduladores alostéricos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la benzodiazepina? Ahora vamos a comentar cuál es la acción farmacológica del mecanismo de acción. Ya hemos conversado las características del receptor, qué características tiene. Ahora vamos a enmarcar lo siguiente. A continuación, tenemos el receptor GABA, como ustedes pueden observar, y aquí dice sin agonista. Entonces, aquí
aquí encontramos al ion cloruro en la parte extracelular y en la parte intracelular. Aquí es por donde va, hasta donde tiene que entrar el ion cloruro para que pueda ejercer la acción farmacológica. Muy bien, este es en condiciones, se podría decir, normales. Aquí tenemos ya cuando el GABA se une a la subunidad alfa, beta, ¿sí? Se une el GABA a las dos subunidades y permite la entrada del cloruro, como podemos observar en la flecha. Entonces la unión del GABA al receptor GABA-A permite el flujo del ion cloruro del extracelular al intracelular. Posteriormente tenemos el siguiente esquema enfocado básicamente, aquí tenemos el receptor GABA-A, el receptor GABA-A, posteriormente viene el GABA, ¿sí? Que viene a ser el neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, se une en la subunidad alfa y beta, pero al mismo tiempo tenemos a las benzodiazepinas que estamos conversando, como es el lorazepam y también el clonazepam. Esta benzodiazepina se va a unir a un sitio alostérico, nunca se une al sitio de acción, por eso que las benzodiazepinas se le denominan moduladores alostéricos. ¿Qué va a permitir? Lo que va a permitir es potenciar el efecto del GABA, y al potenciar el efecto del GABA va a permitir que entre una mayor cantidad de iones cloruro. Aquí entraron 3, aquí entró 1. Al entrar más número de cloruros, entonces va a cargar negativamente a la célula, y esto va a generar que se desarrolle la hiperpolarización celular. Y la hiperpolarización celular es conocida como la depresión del sistema nervioso central. Es por eso que esos fármacos se utilizan para los problemas de ansiedad, donde el sistema nervioso central ya la persona está en un estado de excitabilidad. Entonces lo que hace la benzodiazepina es regresar a un estado de hiperpolarización para que se normalice el paciente, esté sedado. Muy bien, entonces la acción en esos receptores va a permitir el efecto ansiolítico, va a permitir el efecto anticonvulsivante, va a generar el efecto miorelajante muscular, el efecto anorexígeno. Todos estos efectos se deben a la entrada del ion cloruro dentro de la célula para generar la hiperpolarización caracterizada. Muy bien, entonces habíamos conversado, ya sabemos a qué se debe el efecto ansiolítico del lorazepam. Gracias a la entrada del ion cloruro dentro de la célula va a cargar negativamente a la célula y generar la inhibición celular. Esto va a ser llamado la depresión del sistema nervioso central, es un depresor del sistema nervioso central. Aspectos importantes que no debemos olvidar es que las benzodiazepinas generan dependencia y también alta tolerancia. Entonces hay que tener mucho cuidado, son recetas que tienen que tener prescripción médica, que tienen que hacer un seguimiento para evitar así la dependencia y la tolerancia. El lorazepam. ¿Cuáles son los principales efectos adversos que desarrolla esta benzodiazepina? En primer lugar, puede generar estado de suicidio. El paciente puede tener la propensión al suicidio. No nos olvidemos que lo que está generando es un estado de hiperpolarización, depresión del sistema nervioso central. Segundo, la somnolencia. Claro, la somnolencia, porque todo depresor del sistema nervioso central nos lleva a la somnolencia, porque está primando la acción del GABA, que viene a ser la hiperpolarización celular. Estado de suicidio, la taquicardia también. Se ha podido también reportar agitación, fatiga. El paciente después que se levanta, si es un paciente geriátrico y toma estas benzodiazepinas, se ha levantado con fatiga, dolor de cuerpo, malestar, cefaleas, mareos. Con este tipo de reacciones adversas es que se puede despertar o puede desarrollar un paciente que consume lorazepam.
Y también se puede observar problemas de sobredosis. No nos olvidemos que esos medicamentos nos pueden conllevar a un sueño profundo al aumentar la dosis. Un aspecto importante, las benzodiazepinas no son fármacos de estrecho margen terapéutico como si son los barbitúricos, que es un tema aparte. Pero el lorazepam es una benzodiazepina utilizada como ansiolítico en los procesos de excitabilidad del paciente que está en un estado de estrés, en un estado de vigilia exacerbada. Y a continuación tenemos el siguiente medicamento, que es una benzodiazepina de nombre clonazepam. Al igual que el lorazepam, es una benzodiazepina, y como toda benzodiazepina no hay estrecho margen terapéutico como si son los barbitúricos. Ahí podemos enfocarnos al receptor GABA, que es su diana farmacológica de las benzodiazepinas, como el clonazepam. Tenemos la subunidad alfa-beta y la gamma. La benzodiazepina, como el clonazepam, se une en un sitio alostérico, como estamos conversando anteriormente, entre la subunidad alfa y la subunidad gamma. En esa zona lo que va a permitir, ya sabemos, que es potenciar el efecto del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, y de esa forma permitir la entrada de los iones de cloruro. ¿Cuál es la importancia entre clonazepam y lorazepam? Si bien es cierto, tenemos fármacos que son con perfil ansiolítico, utilizado también como biorelajante, pero también se hace uso como anticonvulsivantes. Lorazepam y diazepam, su uso clínico también cobertura las convulsiones. Entonces también se utiliza el clonazepam para las convulsiones, como lo hace también lorazepam y como lo hace también diazepam. Ello va a depender por qué al personal no se utiliza para las convulsiones y sí clonazepam y lorazepam. Esto obedece a la afinidad que tiene sobre las subunidades específicas, alfa y beta. Por ejemplo, a nivel de alfa tenemos alfa 1, alfa 2, 3, 4, hasta el alfa 6, al igual que el beta. Entonces, el alfa 1 tiene actividad ansiolítica, el alfa 2 medio relajante, el alfa 3 anticonvulsivante. Entonces, mientras más afinidad tenga por unirle al alfa 3, tendrá un mayor perfil anticonvulsivante. Y esto es lo que nos diferencia de las otras benzodiazepinas como el bromazepam, como es el prazolam, etc. Por su mayor afinidad sobre las subunidades específicas alfa o beta. Entonces, no olvidar que este es el receptor GABA, el clonazepam permite la entrada del ion cloruro para que genere hiperpolarización celular. Seguimos en esta fase, las benzodiazepinas, no olvidar para remarcar que actúan en un sitio alostérico entre las subunidades alfa y las subunidades gamma, alfa y gamma. ¿Sí? Y potenciamos el efecto del neurotransmisor inhibitorio del nombre GABA. ¿Sí? Y él va a permitir la apertura del canal iónico para que entre los iones cloruro, que están figurados aquí como esferas de color azul, para que entre y permitan la hiperpolarización celular, que va a llevar por nombre finalmente la depresión del sistema nervioso central. Entonces, el efecto biorelajante que puedan tener se debe a este proceso de hiperpolarización, de inhibición de la célula. El efecto anticonvulsivante también obedece a ello. Entonces, tanto lorazepam como clonazepam son fármacos anticonvulsivantes, biorelajantes musculares y también son ansiolíticos. Entre las principales reacciones adversas que tenemos con clonazepam, antes de terminar, son fármacos que generan también tolerancia y dependencia, no olvidemos. Entonces, este problema es muy importante, por eso que el uso de esos medicamentos es con prescripción médica. Asimismo, el uso de estos medicamentos tiene que ser llevado en base a la medicación, no suspender en forma brusca. Si se suspende en forma brusca, se genera el efecto rebote, se exacerban los problemas de salud que se están tratando. Si hay ansiedad, se exacerba la ansiedad. Entonces, es muy importante tener en consideración
esos fármacos pueden tener efecto rebote si se suspende bruscamente el tratamiento. Tenemos, por ejemplo, el estado suicida también, se ha reportado un estado de suicidio con ese medicamento, se ha reportado mortalidad también, una depresión del tema nervioso central profunda, inefectividad de la droga básicamente puede obedecer a un resultado negativo asociado al medicamento de inefectividad, ya sea cualitativa o no cuantitativa, al ser utilizado por fármacos que son inductores del metabolismo de este medicamento. Van a generar que ese medicamento se metabolice, se degrade y se elimine rápidamente. Asimismo, incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Tanto taquicardia como taquipnea también se podría reportar. Ansiedad también se podría observar como un efecto fundamentado en el algoritmo inverso de este tipo de moléculas. El sueño, la somnolencia, se puede observar también somnolencia, insomnio y también algunos problemas convulsivos también se puede observar como parte de un agonismo inverso de estos medicamentos. Entonces, tanto el clonazepam como el lorazepam son medicamentos que pertenecen al grupo de la benzodiazepina, que deben ser prescritos bajo un criterio médico. Se debe proteger y cuidar el tratamiento sea constante, medible, para evitar cualquier problema de dependencia y de tolerancia. Entonces, no olvidemos la la farmacológica es el receptor GABA, el cual va a permitir la entrada del ioncloruro, previa potenciación del efecto del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, y de esta forma permitir la hiperpolarización celular, quiere decir cargar la célula negativamente y de ello generar una depresión del sistema nervioso central.